Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del 17º domingo del tiempo ordinario, día 30 de julio de 2023, es el siguiente. Y a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Ya hemos visto que la carta a los romanos es una carta probablemente escrita en Corinto entre los años 56 y 57 y está concebida como un escrito circunstancial, pero se desarrollan muchas cuestiones doctrinales. Además, es la carta más larga que escribió San Pablo. En las Biblias, normalmente el orden de las cartas de San Pablo está desde las más extensas a las más breves. Por tanto, las cartas de San Pablo en la mayoría de las Biblias católicas empiezan con la carta a los romanos, que es la más larga, y terminan con la carta a Filemón, que es notablemente la más corta. Si hay algún texto que tenga un paralelo y que desarrolla este esquema de predestinación, ahora veremos lo que significa la predestinación, llamada, justificación y glorificación, es Efesios 1, 3 a 14. Varias veces podría aparecer esta idea de la predestinación. Él nos eligió en Cristo, nos ha destinado, tiene un plan, estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad. En esta cuestión de la predestinación vamos a encontrar importantes diferencias entre los protestantes y entre la doctrina protestante y la doctrina católica, sobre todo en lo que se refiere a la protestante, la doctrina calvinista, aunque los calvinistas no quieren llamarse calvinistas, quieren llamarse reformados, porque ellos son la reforma de la reforma, es decir, Lutero empezó la reforma, la llamada reforma, y Calvino hizo, por así decir, la reforma de la reforma. Bueno, Calvino creía en la doble predestinación y siguen creyendo muchos calvinistas porque dicen, está en la Biblia. Ahora veremos. La doble predestinación es que Dios escoge a los que va a salvar, pero también a los que se van a condenar. Pero la doctrina católica lo entiende de una forma completamente distinta y en este versículo es donde se ve. Esa predestinación es el designio de amor que tiene Dios al crearnos a nosotros y de amarnos a pesar de nuestro pecado. Después de la predestinación viene la llamada. Y a esa llamada nosotros, desde el punto de vista católico, podemos escoger entre hacerle caso y no hacerle caso. Entre escoger a Dios o escogernos a nosotros mismos. Por tanto, ahí está nuestra libertad. Cosa que los luteranos, los calvinistas, etcétera, no entienden, porque ellos hablan de que la gracia de Dios es irresistible, irresistible grace. Por tanto, si no puedes resistir a la gracia, entonces si te llama, necesariamente tienes que acudir. ¿Y dónde está la libertad? Sigue diciendo el versículo, a los que llamó los justificó. ¿Qué significa justificar? Hacer justo. Es decir, una persona, según la ley de Moisés, era justa cuando cumplía estrictamente la ley. Ahora la justificación va a ser otra. Según los protestantes, va a ser producto de un decreto, es decir, de un acto de la voluntad de Dios de hacer justa a una persona, independientemente de sus obras. Por eso creen en el principio, aparte de la gracia irresistible o la sola gracia, en la sola fide. Simplemente con creer, con la sola fe, estás justificado. Esto está basado en algún texto de San Pablo, pero San Pablo dice que nos justificamos por la fe, pero San Pablo en ningún momento dice solamente por la fe, como afirman los protestantes. Y desde el punto de vista católico, la justificación, es decir, yo, imbuido de esa gracia de Dios, hago obras buenas, hago obras de misericordia y me justifico, pero esa justificación la puedo perder. La puedo perder, entre otras cosas, porque lo dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel, ya lo decía en el Antiguo Testamento. Y la justificación consiste en configurar nuestra vida con Cristo, a la manera de Cristo. El versículo 29 dice, porque a los que había conocido de antemano, es decir, a los que sabía que iban a responder esa mañana, esa llamada, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Pero la salvación de Cristo es universal. Por ejemplo, unos versículos antes,
el número 22, porque sabemos que hasta ahí toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. La salvación es universal. Y para eso fundó una iglesia, que como dice 1 de Timoteo 3:14 y siguientes, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y si no, ¿para qué Cristo cuando vino iba a predicar la conversión? Marcos 1:15, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Eso por sí solo excluiría toda esa idea de predestinación y de justificación a la manera protestante. Así que ya sabes, que la Biblia te acompañe.